Wanchen, gracias por darnos esta entrevista. Y la primera pregunta sería, los primeros años cuando llegaste a Cataluña, ¿cuándo viniste por primera vez y cuál era el objetivo de tu viaje? Muy buenas, y primera vez, mi primera visita a Barcelona ha sido final de año 1981 con Gisela Lobsang-Zülpin. Y el motivo principal es como Gisela, Centro Nagarjuna, y yo como traductor. Me invitaron con permiso del Dalai Lama, entonces ya Gisela y yo ha sido primer tibetano residente en España y Cataluña. Y luego, ¿qué recuerdas de estos primeros años? A nivel, ¿cómo te adaptaste? ¿Cuáles fueron tus vivencias? Vale, ya tiene que contar como hace 40 años, así pasó, y pues bien, muy principio. No había muchos centros, ahí parece que recordar es la Samyezhong. Samyezhong estaba en Villa de Aitana y no hay otros, en Nagarjuna. En mi caso, verdad que es muy nuevo, el budismo es muy nuevo. Todavía la gente no sabe qué es budismo y confunde mucho con Hare Rama Hare Krishna cuando piensa un monje. Bien, entonces poco a poco, verdad que sí, anécdota en Cataluña y en España en general, verdad que hay un movimiento muy rápido avanzando, aprendiendo y también abriendo la mente y también las cosas de yoga, importancia de meditación, filosofía budista. Sí, poco a poco, ya hasta ahora, sí, el budismo está destacado bastante. Sí, sí. ¿Y tú vivías entonces en la India, en Dharamsala, como monje del Dalai Lama, y te invitaron a venir como traductor? ¿Qué contactos, cómo surgió esa primera conexión? Primera conexión es que el Lama Yeshe y el Lama Sopa Rinpoche, los dos cada año nos vemos en Dharamsala, enseñando del Dalai Lama, y ellos dos han sido a mí, hablando siempre Wanchen. Estamos buscando traductores, monjes que hablan inglés. Hay muchos geshes, lamas, rinpoches, pero quien habla inglés hay pocos. Así que tú puedes venir como traductor en un centro suyo. Entonces me interesaba. Y al final pedí al monasterio permiso, me rechazó. Dije que no. Tú eres muy joven monje y va a terminar monje en Occidente. Y no. Después del segundo año me pidió otra vez Lama Yeshe, Lama Sopa. Después tengo ganas. Y después preguntado directamente al Dalai Lama. Y Dalai Lama dijo que sí. No mucho tiempo, pero 3 años es suficiente. Y 3 años ya pasó muy rápido en Barcelona. Pero también en principio cada año nos hacemos con Gisela, ¿sí? Un viaje en Menorca, Mallorca, Ibiza, Sevilla, Alicante, Valencia, Madrid, San Sebastián, sí, Navarra, Pamplona, Barcelona. Gira constantemente 3 años cada año. En el caso, 3 años pasó muy rápido. Y 4º año, Dalai Lama me recibió y pregunté, usted me dio 3 años de permiso, 3 años pasó, ahora es 4 años, 4º año, ahora ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que volver a Dharamsala o otro país, en Suiza, América me invita? ¿Y qué? Entonces Dalai Lama dijo, India tú puedes venir cuando quieras, pero Suiza, hay muchos tibetanos en Suiza, no hace falta tú. América, también hay muchos tibetanos. Entonces me pregunto, ¿tú tienes problemas de papeles de estar aquí? Entonces digo, parece que no, tengo residencia y después renovar es fácil. Papel no tendrá problema. Entonces Dalai Lama, meditando un poco,
si no tienes problemas de papeles, tú serás primer tibetano residiendo aquí. Muy importante, que no hagas mucho ruido del budismo, porque son católicos aquí en España. Entonces no molestes a otras religiones, hermanos. Así que tú, mejor vivir aquí y trabajar un poco cultura tibetana. A través de cultura tibetana, entonces tú puedes hablar sobre espiritualidad, sobre derechos humanos, arte y meditaciones, todo, embarcar en la cultura, no molestará mucho. Así que mi opinión es quédate aquí y después hazlo algo más culturalmente, no mucho budismo, porque habrá alguien va a molestar e enfadará contra los budistas. No conviene. Así me pasó, ¿sí? ¿Y cuándo surgió por primera vez la Casa del Tíbet? ¿Cómo surgió? ¿Quién te ayudó? ¿En Barcelona o...? Sí, entonces por consejo que el Dalai Lama me dio, entonces en Nagarjuna yo poco a poco dejé como traductor. Después intentando establecer un centro cultural aquí en Barcelona, me costó mucho. Después yo volví a India por unos años. Y al final, sí, un día estaba en una gran fiesta de Dharamsala, entonces en medio de la fiesta yo oía algo, Wanchen, decía. Y después mirado, es Dalai Lama llamando a mí. Un lado muy importante, otro lado tenido mucho miedo. ¿Qué has hecho yo? ¿Algo malo? ¿Qué va a decir? Entonces yo acerqué y el Lama dice, Wanchen, yo veo que tú ahora tienes que marchar a España y tu labor puede continuar allá. Así que, ¿qué está haciendo ahora los monjes para hacer? Vete a España. Aquí en un momento me he dicho, vale, sí, su santidad. Y después ya volví aquí y encontré de benefactor, mi amigo alemán. Entonces, encontrado aquí, es una cosa seguro, Dalai Lama ha visto ¿sabes? Y me mandó aquí justamente Klaus, amigo alemán encontrado, que vivía en Mónaco. Entonces me invito a Mónaco, entonces él quiere que yo viva en Mónaco, cerca del ok, Mónaco es otra cosa, pero no para los monjes, bien. Y después, y entonces no, yo tengo que volver a España. Entonces me digo, ¿por qué? No, yo tengo compromiso a Dalai Lama. Dime, ¿qué es? Entonces yo comprometido establecer un centro cultural del Tíbet. Entonces, ¿por qué no has hecho? No tengo dinero, no tengo nada. Por lo tanto, tengo muchos amigos, pero no tienen dinero. Por lo tanto, entonces él pensando, Dalai Lama te dijo esto, sí. Entonces yo, seguro será algo. Entonces, yo te ayudaré. ¿Por qué no me he dicho esto antes? Yo nunca pido dinero a nadie, ¿sabes? Si me das, perfecto. Si no, yo no puedo pedir a nadie. Y después él me dijo, vale, si es consejo del pensamiento de Dalai Lama para establecer un centro cultural, yo te ayudaré. Y después vete a Barcelona y buscar pisos, avísame, yo te pagaré. Así que volví buscando pisos pequeños, sí, 80, 90, 100 metros cuadrados, y después llamando a él dice que no, es muy pequeño, es para familia, 93 habitaciones, 90 metros, 100 metros es una familia. ¿Tú quieres centro cultural? Sí, entonces buscar más grande. Así, es muy caro para mí, entonces, final, hay Paseo San Juan. Diagonal Paseo San Juan, había un piso de 300 y pico y me encantó. Después yo pensaba, es mucho dinero. Después llamé y él vino y él dice que perfecto. Él pagó, él compró, monta. Wanchen, toma, ahora tú montas el centro cultural.
Entonces, mismo año Dalai Lama venía a Kalachakra en San Jordi. Entonces, muy rápido, dentro de unos meses, arreglando, cuando vino el Dalai Lama aquí, yo pedí que pueda inaugurar, bendecir el Centro Cultural del Tíbet. Y Dalai Lama dijo que sí. Y final, aquel momento, Dalai Lama, y Richard Gere y Penélope Cruz, entonces los tres inauguró el Centro Cultural. Y en aquel momento Dalai Lama firmó Casa del Tíbet. Y después, ya a partir de esto, Centro Cultural del Tíbet, el nombre cambió para Casa del Tíbet. ¿Qué año recuerdas, Wanchen, que se inauguró oficialmente la Casa del Tíbet en Paseo San Juan? Esto en diciembre de 1994, ¿sí? Día 19 de diciembre de 1994, ¿sí? Durante la iniciación de Kalachakra de Palau San Jordi, y Dalai Lama inauguró Fundación Casa del Tíbet. Y eso se convirtió también en tu casa, y vivías ahí con más tibetanos. Sí, esto es la grande, 300 metros, entonces hay salas, hay oficina, hay biblioteca y también la habitación para los lamas, y también yo duermo y la gente, cualquier persona allá cocina, muy bonito, 300 metros cuadrados y a todos hacemos allá. ¿Y cuál fue tu visión de crear esta Casa del Tíbet? ¿Qué es lo que querías? ¿Qué querías que se convirtiera? El motivo es cultural. Entonces, a través de la cultura tibetana, cultura budista, filosofía, y después derechos humanos, Tíbet. La verdad que nadie sabe del problema del Tíbet. Entonces, no hay nadie que habla sobre el Tíbet la verdad. Entonces, yo soy tibetano, tengo responsable hablar de mi país, las cosas buenas y cosas malas que está pasando en Tíbet. Por lo tanto, mi decisión es a través de la Casa del Tíbet, hacer nivel espiritual, dar mensajes de Buda y Dalai Lama, la paz y la no violencia, y después promover un poco de la cultura tibetana y filosofía budista, identidad tibetana y lengua, etc., para que no pierda, y sobre todo derechos humanos, hablando, ¿sabes? Y gente, en aquel momento hay unos centros budistas me dice, Wanchen, eso es la político. No puede hacer político en centro budista. Entonces, yo no estoy de acuerdo. Yo digo que no es político, es la verdad. ¿Qué está pasando? Budismo habla de todos los seres beneficiar de la paz, todos los seres sufran menos, todo el mundo está beneficiando a todos los seres. Después, no hablar sobre el problema del Tíbet es, sí, hipocresía, ¿sí? Yo pienso así. Digo, en mi caso, yo siempre hablo, ¿sabes?, del Tíbet, y que pase, en la entrevista, no sé, en televisión, en prensa, hablo sobre el Tíbet. Ok, en el caso, también hablar sobre el Tíbet, tengo que hablar sobre China, ¿sabes? Entonces, no estoy contra de pueblos chinos, pero el gobierno chino no estamos de acuerdo. ¿Qué has hecho en aquel momento? Invasión ilegal, ¿sí?, ocupado, y después más de 1 millón de tibetanos mataron, y prohibición de la religión, destruyendo monasterios, templos, encarcelamiento de los monjes, monjas, incluso Panchen Lama, sí, todo. Entonces, callar no es, ¿sabes?, injusto, es injusto. Por lo tanto, los budistas, ahora yo digo también, haga cada uno su meditación, sus prácticas, sigue su lama, su maestro, su escuela, su tradición, muy bien. Pero también sus maestros, ¿quién son? Lamas tibetanos, que sufrió
ellos no pueden vivir en su país. Entonces tenemos que devolver un poco, hablar la verdad del problema del Tíbet. No es político, es la derechos humanos, ¿sí? En el caso, bien, así que he hecho mucho, y también en la Casa del Tíbet no es un centro Gelugpa, ¿sabes? La Casa del Tíbet es Rimé, ¿sí? Ecumenico. Y todos los grandes maestros de Nyingma, de Saya, Kagyu, Gelug, Bumbo, incluso los católicos, los hindú, yogis, swamis, todos vienen a Casa del Tíbet. Por lo tanto, eso es la cosa que yo quería, esa es la visión de Dalai Lama. Abrir al mundo, a vez de cerrar. Y a nivel de instituciones, ¿sientes que os han ayudado? ¿Te has sentido apoyado por las instituciones públicas? ¿A nivel político o has tenido muchos obstáculos? Nada. Todo fue, sí, porque soy bastante fácil de hacer amistad con todo. Nivel político, nivel gente de calle. Sí, en tu caso tengo muchos amigos, pero de mi parte tampoco no tratar de engañar a nadie, digo la verdad. Entonces, buena recepción, ¿sí? Desde el principio, cuando ya he hecho la Casa del Tíbet, muchos apoyos, amigos apoyando, haciendo socios y sí, pagando pequeños gastos, colaborando, voluntario, así, ¿verdad? Que he tenido bastante éxito hasta ahora. Este año, 30 años, desde 94, 2024, 30 años. Y sí, vamos a celebrar este año. Sí, no voy a quejar, ¿sabes? Todavía tengo mucho ánimo y mucha inspiración para continuar mi labor. Pues, ¿qué ambiente te encontraste aquí en Barcelona, Cataluña, y cómo te adaptaste al principio? Ningún problema encontrado, porque de mi parte bastante abierto soy, ¿sabes? Entonces, donde voy, yo abro, la gente abre también. Si tú estás muy cerrado, muy serio, y otra parte también cerrar y poner serio contra ti. Por lo tanto, a mí paso muy fácil. Yo digo que ya 40 años, si tengo que contar, 40. Pero para mí, sensación es poco. Esto significa que fue muy bien, ¿sabes? No he tenido ningún problema y ningún salud perfecto, ni un día en cama. Y bien, siempre animando, siempre muevo, siempre hago cosas para Dharma, para Tíbet y para mi país. Por lo tanto, sí, ha sido muy bien recibimiento aquí en Barcelona, en España, y después yo disfruté mucho, ¿sabes? Y después he decidido vivir aquí, el resto de mi vida. Cuando Tíbet será libre, entonces ya igual voy a volver en mi país Tíbet para el resto de mi vida. Pero si no, estaré aquí. Yo siento muy cómodo aquí en Barcelona. ¿Y qué recuerdas también esa época de los otros centros budistas, que ya no habría muchos, pero teníais ya conexión? ¿Qué relación tenías o qué recuerdas de esa época de otros centros de budismo, zen, o que empezaron entonces? Oh, sí. Por eso, en aquel momento, yo como te he dicho, Samye Chong, Centro Kagyupa, Lama Akong, yo iba mucho al centro Samye Chong, aunque estoy en Nagarjuna. Entonces, ellos quieren aprender tibetano. Pepe Aponte, su librería Santo Domingo, y la gente del Samye Chong viene, otra gente. Después yo iba a enseñar tibetano,
Y cuando viene el Lama Akong Rinpoche al centro Samyezong, yo iba a ofrecer a él momo. ¿Sí? Yo, sí, ofreciendo a él, haciendo momo. Mientras él está enseñando, yo pongo en cocina y haciendo momos. Después comemos junto con Lama Akong. Y budismo Zen, sí, Jesús Martínez, señor mayor. Muy bueno, tenemos mucha amistad. Dojo Zen, ¿sabes? También nos reunimos mucho. Por lo tanto, yo tengo muy buenos recuerdos, que sea escuela tibetano o Zen. A mí no tengo ningún problema, ¿sabes? Ha sido muy bonito hasta ahora mi vida, mi estancia, estos 40 años aquí. Buenos recuerdos tengo. Tú has estado luego transmitiendo el Dharma, dando cursos de meditación, haciendo distintas prácticas. ¿Qué supuso para ti empezar a enseñar el Dharma en una sociedad principalmente católica? Sí, esto más que enseñar, yo enseño, pero pocos, porque no soy gran maestro, ¿sabes? No soy lama, no soy rinpoche, no soy geshe, ¿sabes? Yo soy un monje general. Pero ahora últimamente gente también me llama Lama Wanchen. ¿Por qué? Para ellos también soy lama. Lama quiere decir maestro. Para según qué gente yo estoy enseñando pequeñas cosas que yo sé. Entonces para ellos soy maestro, lama, me dice. No es que yo digo a toda parte soy Lama Wanchen, no, yo siempre digo en entrevistas soy monje, ¿sabes? El título no es importante, ¿vale? En el caso, y yo siempre cuando hay posibilidades explico la importancia, esencia de la filosofía budista es que tenga buen corazón, compasión y la sabiduría, y amar a todos los seres, y si no puede ayudar a amar a otros, no haga daño a nadie, no engañes a nadie, no molestes a nadie. Esos son muy básicos. Por lo tanto, meditaciones, filosofía budistas, yo enseño, pero más que enseñar yo invito maestros de diferentes escuelas aquí en Casa del Tíbet para enseñar, ¿sí? En este caso, tenemos que ahora este programa de los centros budistas, ¿sí? Entonces, quien oyes, quien ves esta entrevista, no estoy contra de los budistas, ningún religiosos, yo respeto a todos, ¿no? Pero sobre todo, aunque somos budistas, muy bien, pero al mismo tiempo tenemos que abrir un poco más entre diferentes escuelas de budismo tibetano. Los Nyingma, Saya, Gilu, Kagyu, los 4. Y tenemos que reunir, ¿sabes? No quedar su centro, ¿sabes? Esto en tibetano dice rana de pozo, ¿vale? En Tíbet hay proverbio, no sea rana de pozo. ¿Por qué? Rana de pozo pensaba que eso es un mundo. Después cuando llega al mar, rana ataque del corazón. Ver el mar, después, muy tarde. En el caso, no digo que, sí, cada uno que siga su centro, su maestro, tal, pero tiene que abrir un poco, ¿sabes? No tiene que ser Nyingma, solo Nyingma, Kagyu, solo Kagyu, Giluk, solo Giluk, Saya, solo Saya. Es muy fanático también. Yo digo la verdad, ¿sabes? En el caso que su práctica es su práctica. En general, la coordinadora también, 2 veces al año, tiene que unir. ¿Sí? Entre religiosos, en generalidad, el ayuntamiento hace bien. Pero no es suficiente. Entonces, entre religiosos, todos los centros budistas pueden hacer un tipo de Vesak, por ejemplo. Hoy, por ejemplo, cumpleaños de Dalai Lama. Que todos los budistas siguen a Dalai Lama. Yo pienso que sí. Si es tibetano,
Dalai Lama no es solo Gelugpa. Dalai Lama es la cabeza de todos los centros, todas las escuelas budistas. Es las diferentes reuniones, convenciones, congresos budistas, los maestros, la Karmapa, el Sakya Trijin, y Dungzhom Rinpoche, Dilgu Khyentse Rinpoche, y Gelugpa Ganden Chiba, todos, conjuntamente pidió Dalai Lama, usted es la cabeza de todas las escuelas. Entonces Dalai Lama es primero, arriba, después cada escuela tiene una cabeza. Kagyu, su Sanjita Karmapa, entonces Saya, su Sanjita Saya, y Nyingma ahora también es la Shechen Rinpoche presente, después Gelug Ganden Chiba, incluso Bombo. Eso es la segundo. Y después, otra cosa también, según qué centros no hay fotos del Dalai Lama, ¿sabes? Yo pienso que tiene que tener. Yo no soy fanático a Dalai Lama, absoluto. Si es centro budista tibetano, Dalai Lama simboliza Tíbet, el budismo tibetano. Después, su maestro, su linaje, eso sí, eso yo digo, ¿vale? Si alguien dice, Wanchen habla muy fuerte, vale, no me importa nada, yo digo la verdad, ¿vale? Si quieres, vale, hazlo. Si no quieres, tampoco no pasa nada. Pero si no explico, entonces, puede decir que no sabemos. Pero por lo tanto, yo he explicado esto, ¿vale? Si quieres hacer, muy bien. Si no quieres hacer, no importa, ¿vale? Pero en realidad es así. Dalai Lama es el número 1 del Tíbet, el budismo tibetano. Después, fundador de cada cabeza de escuela, es segundo. Y mirando atrás, ¿qué destacarías ahora desde tantos años, desde que llegaste a España y te instalaste en Cataluña? ¿Qué destacarías de todo el trabajo que habéis hecho? No sé, hay muchas. Hemos invitado varios grandes maestros en el Casa Tíbet. Eso también yo siento muy satisfacción, y sobre todo su santidad Dalai Lama ha podido invitar 2007, también es una cosa. Ahora no podemos invitar al Dalai Lama más, ¿sí? Entonces una vez también su Sanjita Karmapa hemos preparado, ¿sí? Pero al final no vino, no tiene suficiente karma a los españoles, entonces no vino, pero futuro no sabemos. Y su Sanjita Sakya Trijin vino varias veces en Casa Tíbet, Centro Sakyas, y también su Yana Vajra, y todos vino. Y en el caso estoy muy contento. Esta labor que hago en la Casa Tíbet abre el camino, después cada uno encontrará, como yo siempre digo, Corte Inglés, ¿sabes? Hay muchos pisos y puede encontrar cualquier cosa. Si no compras, entonces no pasa nada. Igual que aquí, Casa Tíbet, hay espiritual, hay cultura, hay arte, y hay derechos humanos. Entonces, si está interesado, perfecto. Y después, si no está interesado, bien, no pasa nada, ¿sí? Pero continuar nuestra vida humana, mientras estamos vivos, aprovecha al máximo posible para vivir dignamente, y cuando llega la muerte, morir dignamente, ¿sí? Eso es lo importante. Y tenga buen corazón hacia todo, aunque es muy practicante budista o no importa, pero no fanático. Vale, esto es la palabra. No sea fanático, es muy importante. Es decir, budismo siglo XXI.
Dalai Lama repetitivamente ha dicho, budismo siglo XXI tenemos que hacer, adoptar mundo moderno, ¿sí? Sin perder la esencia. Eso es importante. Muchas gracias, Wanchen, por tu tiempo y por darnos todas estas instrucciones y todas estas vivencias tan importantes. Y te acuerdas, tienes un recuerdo muy vivo de todos estos años. Perfecto, muy bien, muy bien. Muchas gracias. 장조 선조를 보지 마게 반함 기교시 개와